Prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, pues hoy 18 de julio de 2026 se cumplen exactamente 9 años del alzamiento militar que dio inicio de uno de los episodios que podemos decir más decisivos de la historia contemporánea del Estado español. Durante décadas nos han contado los acontecimientos como una guerra civil, un enfrentamiento entre dos bandos que terminó con la victoria del franquismo, eso sí, tras 3 años de conflicto. Lo que nos podemos preguntar hoy en día es si realmente esa explicación es suficiente y si para entender lo que ocurrió entre 1936 y el 39 hubiera que mirar un poquito más allá o incluso más allá del simple conflicto o la guerra, ¿no? Cuando el golpe militar es derrotado en buena parte del país, no solo comienza una guerra. Trabajadores, trabajadoras, campesinos, milicianas pasan a ocupar fábricas, se colectivizan tierras, se crean comités, organizan milicias. En definitiva, de alguna manera se hace un intento por construir algo diferente, una sociedad diferente. Es decir, junto a esa guerra nacen procesos profundamente transformadores. Y entonces aparecen, cuando miramos de esta manera, aparecen preguntas distintas de las que nos hemos ido haciendo hasta ahora, ¿no? Cómo esos procesos tan radicalmente transformadores de semejante magnitud terminan derrotados. ¿Fue únicamente posible a la superioridad militar de Franco? ¿O qué decisiones políticas o de estrategias, de conflictos, incluso dentro de los propios campos republicanos, pueden explicar ese desenlace, ¿no?, del 39? Precisamente son esas preguntas las que vamos a intentar recorrer junto a nuestro ponente de hoy, Héctor Puente Sierra, historiador, escritor y militante del Social Workers Party de Gran Bretaña y autor del recién publicado libro Revolución y Contrarrevolución en la Guerra Civil Española. Como acaba de decir David, si lo puedes mostrar incluso el libro porque no lo tengo en físico aquí, es un libro que por ahora está en inglés, pero esperemos que pronto lo tengamos en español. Sin duda alguna es un libro necesario. El autor nos invita a mirar aquellos acontecimientos desde una perspectiva distinta, diferente, entender la guerra no solo como una lucha contra el fascismo, sino, ay, sino nos invita a entender la guerra no solo como una, no solo como una lucha contra el fascismo, sino como una revolución social y cómo fue el proceso de su derrota, ¿no? Héctor recupera de manera, yo creo que brillante, el protagonismo de la clase trabajadora de aquellos años y 90 años después nos plantea un debate que sigue siendo muy apasionante y yo creo que necesario hoy en día para entender de dónde venimos y quizá hacia dónde vamos. Sin más, muchas gracias Héctor por estar aquí, acompañarnos, bienvenido. Y antes de pasar, simplemente quiero explicar cómo va a seguir la lógica de la charla de hoy. Vamos a tener un coloquio con Héctor, pregunta-respuesta de unos 30, 40 minutos. Si nos dilatamos un poquito más, pues no pasa nada. Después abriremos el turno de debate y reflexiones y bueno, cada intervención pues que ocupe más o menos 3 minutos, pero iremos sobre la marcha. Y bueno, pues bienvenido Héctor. No sé si antes de lanzarte la primera pregunta quieres decir algo, si no, me lanzo con ello. Bueno. Solo agradecer a los compas de Mark 21 por la invitación y bueno, y vamos a ello. Gracias, un placer. Bueno, Héctor, como hemos dicho, 90 años desde el inicio, desde el alzamiento militar. Sin embargo, la sensación, por lo menos la que tengo yo cuando cojo algún que otro libro sobre esta cuestión, es que seguimos haciéndonos siempre las mismas preguntas, ¿no? ¿Qué echabas de menos de los libros y por qué escribes este libro ahora? Vale. Bueno, yo creo que la introducción que has hecho, Irena, ya señala las dos razones principales que quiero destacar. La primera razón supongo que es para intentar reclamar el legado revolucionario de esa experiencia, que es muy importante en la historia del movimiento obrero internacional, no solo en el Estado español. La interpretación dominante en el Estado español desde los años de la transición, al final de los 70,
presenta la guerra como un conflicto fratricida y sin sentido causado por la falta de madurez del sistema parlamentario y por la irresponsabilidad tanto de la izquierda como de la derecha, presentando esta narrativa de igualando la culpa de los dos lados, ¿verdad? Fuera del Estado español también, la narrativa que suele dominar muchas veces es una que presenta el conflicto como una lucha entre fascismo y democracia. Y lo que tanto una narrativa como la otra tienden a enterrar son las dinámicas de clase de las que hablabas. El hecho de que el fallido golpe militar, que empezó ayer hace 90 años, dio paso a la revolución social más profunda en el mundo después de Rusia en 1917, y que los orígenes de ese golpe militar se encuentran en la lucha de clases. Bueno, esa es la primera razón, para intentar recuperar algo de esa historia. La segunda razón y la más importante es que aunque existan muchas diferencias, el mundo ha cambiado mucho en los últimos 90 años. También hay muchos paralelismos importantes entre la década de los años 30 y el mundo de hoy. En los años 30 fueron una década de crisis y de polarización social. Estuvieron marcados por el crack de Wall Street de 1929 y por la mayor crisis del capitalismo hasta ese momento en la historia y hasta el día de hoy. Fue la década del ascenso del fascismo, pero esa solo es una cara de la moneda, ¿no? Porque también fue una década de resistencia obrera y de revoluciones, de grandes luchas contra la extrema derecha en París y en Viena, de levantamientos en las colonias, de huelgas enormes en los Estados Unidos y sobre todo de la Revolución Española. Y entender esa polarización, que no fue sencillamente una historia del ascenso imparable de la extrema derecha, señala el hecho de que la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto, el terror estalinista en la Unión Soviética, todas estas cosas no fueron inevitables, fueron el resultado de la derrota de la izquierda en esas luchas. Y hoy en día no estamos todavía en una situación comparable, pero desde la crisis económica de 2007 hemos ido viendo el mismo desgaste del centro político, una sucesión de crisis y una creciente polarización. Y eso es verdad donde estáis muchos de vosotros y vosotras, es verdad donde estoy yo y en muchas partes del mundo. Así que el mundo es muy distinto de lo que era hace 90 años, pero la experiencia de la guerra civil y la revolución tiene muchas lecciones valiosas para nosotros hoy en día. Interesante. Vale, estamos en el levantamiento del 36, el lanzamiento del 36. Vamos a retroceder un poquito atrás y te voy a hacer una pregunta, porque la Segunda República se proclama en el 31, con ciertas expectativas de cambio. Mi pregunta es, ¿qué ocurre entre el 31 y el 36 para que una parte del ejército decida levantarse, ¿no?, contra la Segunda República? Y, digamos, ¿qué miedos había quizá detrás del golpe? Y con tus investigaciones, ¿por qué se levanta? ¿Por qué ese levantamiento del ejército? Vale. La primera lección que quiero destacar que podemos aprender de esta historia es que el reformismo fracasa. ¿Vale? La Segunda República fue proclamada, como dijiste, en abril de 1931, después de que los partidos republicanos y socialistas obtuvieron la mayoría de los votos en las elecciones municipales. Y cientos de miles de personas salieron a la calle para celebrarlo, el rey huyó del país y todo eso. La República era el primer sistema parlamentario constitucional real en la historia del Estado español. En los años 30, España era un ejemplo de lo que el revolucionario ruso León Trotsky llamó desarrollo desigual y combinado. Lo que eso quiere decir es que en las grandes ciudades existía una clase trabajadora industrial muy extendida, que había crecido muy rápidamente, pero que coexistía con millones de campesinos en el campo que vivían en condiciones de explotación extrema que no eran muy distintas de las de sus antecesores 500 años antes. ¿Vale? Entonces, la instauración de la República en 1931 dio lugar a un gobierno de coalición entre los republicanos liberales de clase media y el PSOE, el Partido Socialista Obrero Español, que por aquel entonces era un representante típico de la socialdemocracia de la época. Las expectativas que esto creó fueron enormes. Esto era el
el primer gobierno con una agenda, con un programa reformista que se pudiese recordar. Y el programa de esta coalición pretendía modernizar el Estado y el capitalismo español. Para ello era necesario abordar tres grandes reformas, ¿vale? La primera era la reforma agraria. Estamos en una situación en la que 10.000 familias ricas controlaban más de la mitad de toda la tierra en el territorio de la República, mientras millones de jornaleros, pobres, sobre todo en el sur, en zonas como Andalucía y Extremadura, sobrevivían al borde del hambre continuo. Entonces, la reforma agraria era un pilar clave de este programa. La segunda cuestión era la reforma de las relaciones entre Estado y la Iglesia Católica. La Iglesia Católica ejercía una influencia enorme sobre la sociedad, especialmente a través de su control del sistema educativo, y era uno de los pilares más importantes de la opresión de las mujeres en una sociedad profundamente machista. La tercera cuestión era la reforma militar. El ejército era una institución profundamente reaccionaria, con una larga tradición de intervenir en la vida política. Esto se debía importantemente a la manera en la que las guerras brutales del imperialismo español en Marruecos, desde 1908 en adelante, habían forjado una casta militar ultraderechista que estaba convencida de tener una misión histórica. La República, por cierto, nunca cuestionó el gobierno militar de Marruecos y la dominación imperialista de Marruecos, pero la coalición republicana socialista sí que enfureció a los militares porque bajo presión se mostró dispuesta por primera vez a negociar con los movimientos nacionales que existían en el Estado español, principalmente en Cataluña y en Euskal Herria, en el País Vasco. Entonces, reformar la sociedad de la manera en la que se propuso esta coalición significaba enfrentarse a esos tres grandes pilares del poder de la clase dominante: los grandes terratenientes, la Iglesia y el ejército. Sin embargo, lo que la coalición republicana socialista intentó fue llevar a cabo reformas limitadas y al mismo tiempo asegurar a esos sectores más ricos de la sociedad que sus intereses no estaban amenazados por el nuevo gobierno. Intentó equilibrar los intereses de los ricos y de los pobres, presentándose como un gobierno que actuaba en interés de toda la nación, ¿vale? Por encima de divisiones de clases. Y el resultado de esa orientación fue que acabó cabreando a todo el mundo. Porque desde el primer momento la clase dominante respondió con hostilidad, recurriendo a boicot económico, la fuga de capitales, el bloqueo de las reformas en el Parlamento, usando a la Guardia Civil para reprimir huelgas y ocupaciones de la tierra. Y por el otro lado, la clase trabajadora y los campesinos pobres no esperaron a que actuasen las instituciones con este ritmo glacial. Pensaban que por primera vez en la historia tenían un gobierno que era su gobierno y empezaron a organizar huelgas, empezaron a ocupar las grandes fincas y a tomar acciones ellas mismas. Y todo esto provocó, y termino aquí, Irene, una creciente polarización tanto a la izquierda como hacia la derecha. Entonces, en 1933 ha fracasado completamente el programa reformista y gana la derecha. Pero no puede imponer orden usando los viejos métodos represivos porque sectores importantes de la clase trabajadora y el campesinado han empezado a sacar conclusiones revolucionarias. En 1936 vuelve a la izquierda, al gobierno, y para este momento el país ya está inmerso en una oleada gigantesca de huelgas y ocupaciones de tierras. La derecha, por su parte, ha abandonado cualquier confianza en la idea de que la República es un marco parlamentario que les va a permitir mantener su poder y empieza a mirar al ejército como el instrumento que puede restaurar el orden que quieren y defender sus intereses. Y eso es lo que conduce al golpe de Estado. Muchas gracias, Héctor. Y ligando un poco con esto que acabas de decir, bueno, un poquito antes, ¿no? De esa clase trabajadora que ha autoaprendido, ¿no? Una manera diferente, ¿no? de hacer. Voy a ligar la siguiente pregunta. El que mucha gente piensa, ¿no? Que en 1936 simplemente comienza la guerra civil, ¿no? Y tú sostienes justamente a lo que has estado comentando en este último párrafo, en última intervención tuya. Tú sostienes que también comenzó una revolución. ¿Cuál es la clave para entender cómo un golpe militar acaba
desencadenando una revolución social. Vale, esta es la segunda lección que podemos extraer de la Revolución Española, que es que la clase trabajadora tiene el poder de impedir catástrofes. Y esto creo que es una idea muy importante para nosotros hoy en día, ¿verdad? En esta época de catástrofes. Marx dijo que las revoluciones son la locomotora de la historia. Hay un filósofo marxista alemán, Walter Benjamin, que planteó que las revoluciones, más que ser la locomotora de la historia, se pueden entender como un intento de los pasajeros de un tren que está a punto de estrellarse de activar el freno de emergencia. Y yo creo que esa es una imagen que describe muy bien lo que ocurrió en realidad en julio de 1936. Los generales de extrema derecha, incluyendo Francisco Franco y otros, dieron un golpe de Estado para impedir una revolución, pero lo que consiguieron fue precisamente acelerarla. Los conspiradores militares llevaban meses preparando la sublevación militar. El gobierno republicano disponía de informes sobre la conspiración, sabía que iba a ocurrir, pero no hizo absolutamente nada serio para prepararse. Confiaba en la lealtad constitucional de los generales y además temía más la movilización de la clase trabajadora en las calles y del campesinado en el campo que la posibilidad de un golpe militar. Y cuando el golpe, la sublevación, empezó en Marruecos, el gobierno republicano quedó completamente paralizado. Las organizaciones obreras y los sindicatos exigieron armas para defender sus conquistas. Y el gobierno se negó repetidamente a entregárselas y en lugar de ello intentó negociar con aquellos que estaban intentando derrocarles. La clase trabajadora no esperó ni estuvo paralizada de la misma forma. En Barcelona, en Bilbao, en Madrid, en Málaga y en los principales centros industriales del Estado español, los trabajadores asaltaron cuarteles, desarmaron a la policía y a los soldados, se movilizaron masivamente para derrotar el golpe. Y en cuestión de pocos días quedó claro que los generales habían fracasado en su objetivo principal de hacerse rápidamente con el control del país. El golpe solo había logrado imponerse en aproximadamente un tercio del territorio republicano. En los otros 2/3 había sido derrotado gracias a la iniciativa obrera. Interesante. Entonces, podríamos decir que realmente el Estado español está dividido en una parte del territorio, el golpe triunfa, pero hay una buena parte en el que no. ¿Qué es lo que pasa en aquellos territorios en los que el golpe triunfó? Vale, primero, en las zonas donde el golpe triunfó, los objetivos de los militares sublevados se radicalizaron inmediatamente, ¿vale? Inicialmente, los dirigentes del golpe pretendían derrocar al gobierno e imponer un régimen militar, pero sin romper de una forma fundamental con el marco de la República. Sin embargo, una vez iniciada la guerra, debido a la revolución, comprendieron que para consolidar su dominio y para asegurar la victoria, debían recurrir a métodos que originalmente no habían contemplado. Principalmente, el exterminio sistemático y métodos de terror de cualquier forma de oposición en las zonas en las que dominaba. Y esto lo ejemplifica más que nada el crecimiento de la organización fascista más importante, la Falange. La Falange, en los meses antes del golpe militar, no tenía más de 15.000 miembros y en las elecciones de febrero de 1936 tuvo 0,4% del voto. En los meses después del golpe militar, en cambio, creció a ser una organización de un cuarto de 250.000 personas, ¿vale? Un cuarto de 1.000.000 de personas. Y esto se debió a la forma en la que la clase dominante decidió estratégicamente darle dinero, darle recursos para que se estableciese donde no existía y pudiese llevar a cabo esta forma de exterminación de masas. Vale, eso ocurrió donde el golpe triunfó. Donde el golpe fue derrotado, la situación era muy distinta. Fue una situación en la que se desarrolló una auténtica revolución social. Porque el Estado republicano, con su ejército, con su policía, con la judicatura, los servicios secretos, la burocracia, se desmoronó. Quedó reducido a la nada. El gobierno republicano seguía existiendo en Madrid formalmente, pero carecía de poder real. ¿Dónde estaba el poder real?
El poder efectivamente estaba en manos de cosas como los comités obreros que has mencionado, que asumieron funciones propias del Estado, organizando el abastecimiento, la distribución de alimentos, el mantenimiento del orden en las calles y cosas así. Estaba en las manos de las milicias obreras que fueron establecidas espontáneamente en las zonas donde el golpe había sido derrotado. Y marcharon al frente y participaron en la liberación de otros territorios donde el golpe había triunfado. Estaba en las manos de cosas como comités de fábricas, que pusieron la producción bajo control de los trabajadores y de las trabajadoras en las ciudades. Y en las manos de colectividades agrarias en el campo, que expropiaron a los grandes terratenientes. Y, bueno, un ejemplo importante de esta nueva economía que surgió es, por ejemplo, el hecho de que en Madrid y Barcelona, las dos ciudades principales, no existía ningún tipo de industria de guerra cuando comenzó la guerra civil, pero la manera en la que la clase trabajadora retomó la producción y reorganizó la industria, crearon muy rápidamente, en cuestión de días, una industria de guerra muy efectiva que no existía con anterioridad, produciendo armamentos, vehículos blindados y así. Y quiero destacar que en apenas unos días, la Revolución Obrera llevó a cabo muchas de las reformas que los reformistas habían intentado conseguir durante 5 años en vano por la vía parlamentaria. Pero fue mucho más lejos de lo que es el programa de los republicanos y los socialistas había anticipado, porque empezó a cuestionar la propia lógica del sistema capitalista. Era un ejemplo de lo que Trotsky describió como una revolución permanente. No en el sentido de que era una revolución que nunca paraba, sino de que la lucha por conquistas democráticas empezó a transformarse en una lucha para transformar la sociedad de una forma socialista. Y fue también, en muchos sentidos, un festival, una fiesta de los oprimidos, como suelen ser las revoluciones. La revolución sacudió los cimientos de una sociedad que era profundamente machista. Desafiando todos los estereotipos de la época, cientos de mujeres, de forma espontánea, se incorporaron a las milicias obreras y algunas incluso llegaron a dirigir unidades de combate. Decenas de miles de mujeres también se unieron a las organizaciones obreras y formaron sus propias organizaciones y participaron ampliamente en la construcción de la nueva sociedad en la retaguardia. En otras palabras, las condiciones de revolución crearon las circunstancias para que las mujeres fueran capaces de luchar contra su opresión que existía en toda la sociedad, incluyendo dentro del movimiento obrero. Ligado a esto, hemos visto cómo, digamos, la respuesta militar, ¿no? Esa reorganización estratégica con más violencia por parte ¿no? en aquellos territorios donde el alzamiento ganó. Hemos visto cómo las capas, digamos, ¿no? más del movimiento obrero salen con una respuesta absolutamente transformadora y revolucionaria. Pero mi pregunta es, ¿qué ocurre, ¿no? Si vemos más un poco, alzamos la mirada hacia arriba, ¿no? ¿Qué ocurre con esa lógica o esas estrategias digamos, de los grupos o organizaciones propiamente dichas, ¿no? de la parte republicana? Es decir, tenemos socialistas, comunistas, anarquistas, todos un poco creo que conocemos, ¿no? el amplio espectro, el PUM. ¿Qué diferencias fundamentales había entre estas organizaciones para, digamos, en estrategias de cómo afrontar la guerra y la revolución propiamente, bueno, que se estaba gestando en aquella época? Sí, esta es la cuestión central que intento abordar en el libro. En el movimiento obrero existían 3 corrientes principales. ¿Vale? Primero de todo, como dijiste, la socialdemocracia, representada por el PSOE. La segunda era el anarcosindicalismo, organizado en torno a la CNT, la gran central sindical dirigida por anarquistas, que antes del principio de la revolución tenía 500.000 de miembros y crecería rápidamente a 1,5 millones, probablemente, en los meses después de la revolución. La tercera corriente era el comunismo, que a su vez estaba dividido entre 2 corrientes muy distintas. Por un lado, el comunismo oficial del Partido Comunista de España, aliado con el estalinismo de la Unión Soviética de los años 30. Por otro lado, el PUM, el Partido Obrero de Unificación Marxista, que era una organización marxista revolucionaria y antiestalinista que se había formado el año anterior al estallido de la revolución. Vale, con el comienzo de la guerra
surgieron dos grandes debates estratégicos dentro del movimiento obrero. El primero suele resumirse como el supuesto dilema entre guerra o revolución. Pero en realidad yo creo que ese es un planteamiento muy engañoso, ¿vale? Porque no era el caso que hubiese una corriente que quisiese hacer la guerra y otra corriente que quisiese hacer la revolución. A través del movimiento obrero todos estaban unidos en querer derrotar a Franco y a los generales. La verdadera discusión era sobre cómo hacerlo de manera más efectiva. Los republicanos de clase media, los reformistas y el Partido Comunista oficial defendían que para ganar la guerra era necesario poner en pausa o parar la revolución. Según ellos, había que reconstruir el Estado republicano, restaurar el orden, garantizar la propiedad privada, para convencer a Gran Bretaña, a Francia, a los Estados Unidos de que la República no representaba una amenaza para el capitalismo internacional y conseguir así su apoyo diplomático y militar. También era imprescindible para ellos reconstruir un ejército regular y reconstruir la policía regular para librar una guerra según los métodos militares ortodoxos y tradicionales. Frente a esa posición, las fuerzas revolucionarias, la CNT y el PUM, y a veces de forma mucho más contradictoria y confusa el ala izquierda del PSOE, sostenían que la guerra y la revolución eran inseparables. Lo que argumentaban era que lo que había permitido derrotar el golpe militar en julio y lo que había dado fuerza a las milicias para frenar el avance de los sublevados era precisamente la convicción que millones de personas tenían de que no estaban luchando simplemente para restaurar la vieja república que había fallado en sus objetivos, sino para construir una sociedad completamente nueva basada en el poder de la clase trabajadora. Por eso defendían profundizar la revolución como la mejor manera de mantener la moral y el entusiasmo de quienes combatían. Y también proponían utilizar métodos de guerra revolucionarios para debilitar al enemigo. El ejemplo más importante de esto es la cuestión de Marruecos. Franco dependía enormemente de las tropas coloniales que se habían desplazado desde la autoridad colonial en Marruecos. Declarar la independencia de Marruecos podría haber provocado una insurrección anticolonial que desestabilizaría la retaguardia del ejército franquista. El PUM era una organización relativamente pequeña, pero la CNT tenía un prestigio y una influencia enorme y decisiva dentro de amplios sectores de la clase trabajadora, especialmente en Cataluña, que era el principal centro industrial del país y el corazón de la revolución. Sin embargo, como dije, ese no era el único debate estratégico. Había un segundo debate estratégico, esta vez dentro del propio campo revolucionario. Y era en torno a la cuestión de si la clase trabajadora necesitaba tomar el poder político o no. El PUM cometió errores importantes durante la revolución y los exploro en el libro en más detalle, pero fue la única organización del movimiento obrero que mantuvo que la resistencia espontánea de los trabajadores y trabajadoras, de los campesinos, los comités, las milicias, las colectividades, no bastaban por sí solas. El poder obrero estaba disperso, fragmentado en miles de organismos distintos y coexistía todavía con las ruinas del gobierno republicano. Para desarrollar plenamente ese poder obrero y para desarrollar plenamente la estrategia revolucionaria que tanto el PUM como los anarquistas defendían, era necesario crear una autoridad revolucionaria centralizada, controlada por la clase trabajadora, capaz de dirigir la guerra. En otras palabras, un Estado obrero que sustituyera por completo al viejo Estado republicano. El problema es que esta idea chocaba frontalmente con todas las concepciones anarquistas. Los anarquistas sostenían que todo tipo de Estado, toda forma de poder, todo tipo de jerarquía eran negativos por definición y debían rechazarse. Durante décadas habían defendido la idea de que una revolución sería seguida inmediatamente de la desaparición inmediata del Estado y aparecería inmediatamente una sociedad organizada como una federación de comunas libres y descentralizadas sin ningún tipo de poder central. Entonces, entre julio de 1936 y mayo de 1937, los dirigentes de la CNT se encontraron una y otra vez ante la posibilidad real de asumir el poder, pero siempre la rechazaron y cuando se les preguntaba por qué, siempre respondieron que hacerlo habría significado traicionar sus propios principios, que habría llevado inevitablemente a una dictadura anarquista. La idea de que
la clase trabajadora podría haber tomado el poder y establecer formas democráticas de poder, era inconcebible para los líderes anarquistas debido a sus concepciones. El problema fue que, en su negativa a construir un Estado obrero, la CNT no hizo desaparecer al Estado. Lo que hizo fue crear un espacio para que el viejo Estado republicano empezase a ser reconstruido. Y conforme la guerra avanzó y se hizo más evidente que hacía falta una autoridad central para dirigir la guerra y la actividad de las milicias, los propios dirigentes anarquistas acabaron colaborando en la reconstrucción del antiguo Estado capitalista. Héctor, mencionaste antes, brevemente, en una de estas estrategias, la necesidad, ¿no?, de convencer a la esfera internacional, ¿no? Sí. La guerra civil suele presentarse como un conflicto español, eso lo sabemos todos, creo, lo que estamos aquí, ¿no? Me gustaría ampliar el foco y preguntarte cómo reaccionan las democracias occidentales, la comunidad internacional, el papel que jugó Hitler, Mussolini, la Unión Soviética. ¿Podrías hablarnos un poco de esa respuesta, cuando la hubo y cuando no, que también sabemos que es importante, internacional, frente al conflicto? Sí, esto es muy importante en el desarrollo de la guerra. Es muy bien sabido, como dijiste, que la Italia de Mussolini y la Alemania de Hitler apoyaron a Franco con armas, con aviones y con tropas. Lo que es quizá menos conocido es que, a través de su propia política y diplomacia, Gran Bretaña hizo tanto como ellos para facilitar la victoria de Franco. Gran Bretaña ocupaba una posición clave en la situación internacional. En los círculos dirigentes británicos existía una simpatía enorme hacia Franco y hacia los militares sublevados. Y el gobierno británico presionó para impedir que el gobierno del Frente Popular en Francia enviara armas a la República. Y de hecho, Hitler y Mussolini solo decidieron intervenir a gran escala una vez comprobaron que lo que se llamaba las democracias occidentales, encabezadas por Gran Bretaña, no tenían intención alguna de enfrentarse a Franco. En ese sentido, la guerra civil pasó de ser simplemente un conflicto doméstico a convertirse en un conflicto internacional, pero puede entenderse como una forma de guerra de clases a escala internacional. Porque no fueron únicamente las potencias fascistas las que actuaron contra la revolución. También las clases dominantes de las principales potencias imperialistas en Europa Occidental y en los Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y los Estados Unidos en particular, hicieron todo lo posible para impedir que triunfase la revolución y pudiese convertirse en un ejemplo para la clase trabajadora internacional. Francia cerró la frontera con el Estado español al cabo de unas pocas semanas. Estados Unidos permitió que sus compañías enviasen tanques y bombas a los franquistas, a pesar de tener una posición hipocríticamente de neutralidad. El papel de la Unión Soviética también tiene que destacarse como decisivo. Esta era la época de la política del Frente Popular. La Internacional Comunista, ya completamente en los años 30 controlada por Stalin y el régimen stalinista en la Unión Soviética, había ordenado a los partidos comunistas internacionales que abandonasen una política de lucha de clases. En vez de eso, se les instruyó que construyesen alianzas con los sectores liberales de sus propias burguesías en sus países para defender la democracia capitalista frente al fascismo. Esta orientación no respondía a las necesidades del movimiento obrero, sino a las prioridades diplomáticas de la Unión Soviética. El objetivo principal de Stalin en ese momento era alcanzar un pacto de seguridad con Gran Bretaña y Francia frente a Hitler. Y lo último que necesitaba Stalin era una revolución socialista en Europa Occidental, que destabilizase esas maniobras diplomáticas. Por eso, inicialmente, la Unión Soviética se negó a ayudar a la República cuando la guerra empezó, y solo fue cuando la intervención alemana y italiana aumentó hasta el punto de hacer probable una victoria rápida de Franco, que entonces la Unión Soviética decidió enviar armamento y organizar las brigadas internacionales. Esto confiere a las brigadas internacionales un carácter contradictorio, porque por un lado fue una iniciativa de la Internacional Comunista, con la política que acabo de destacar, pero obviamente los en torno a 30.000 voluntarios de todo el mundo que participaron y se alistaron para venir al Estado español y luchar contra Franco, lo hicieron no aliados con la política de la Unión Soviética, sino motivados por sentimientos de internacionalismo y antifascismo. Y en ese sentido, aún las recordamos como
el primer gran ejemplo internacional de solidaridad internacional contra el fascismo. Genial. Has comentado el Frente Popular y vamos a volver a ello porque es un concepto del que se habla, pero yo a veces creo que no se entiende muy bien. La pregunta es, ¿qué significó la estrategia en la práctica y las consecuencias que tuvo para la revolución y para la guerra? Sí, esto es muy importante para nosotras hoy en día, yo creo, porque obviamente estamos en una situación en la que la extrema derecha en torno a todo el mundo está creciendo, amenazando a todo tipo de sectores en la sociedad y plantea la cuestión de qué tipo de unidad tenemos que construir si queremos luchar contra ella. Eh, Como dije, la estrategia del Frente Popular consistía en crear una alianza entre el movimiento obrero y sectores de la burguesía. Antes del inicio de la guerra, el Partido Comunista de España era una organización relativamente pequeña. Durante la Revolución, sin embargo, experimentó un crecimiento espectacular. Llegaría a ser una organización de 1 millón de personas. Esto se debió principalmente a que la llegada de armas soviéticas reforzó enormemente el prestigio del Partido Comunista y de la Internacional Comunista. El crecimiento del Partido Comunista no se debió a que actuase como una fuerza revolucionaria en una revolución. De hecho, su política fue profundamente contrarrevolucionaria. Siguiendo la estrategia del Partido Popular, del Frente Popular, el Partido Comunista se convirtió en el principal defensor en la zona republicana de la propiedad privada, de la legalidad republicana, del restablecimiento del orden, del restablecimiento de la policía, y pasó a denunciar constantemente lo que llamaba los excesos revolucionarios. Insistía en que lo que estaba ocurriendo en la zona republicana no era una revolución socialista, sino simplemente una lucha antifascista para defender la democracia burguesa. Y según esa interpretación, todas las clases tenían un interés común frente a Franco y había que ignorar las dinámicas de clase. A medida que el Partido Comunista aumentó su influencia, fue imponiendo cada vez más la estrategia del Frente Popular a todo el movimiento obrero. Importantemente porque el fracaso del movimiento anarquista para ofrecer una dirección revolucionaria abrió el camino a ese proceso. Para aplicar esa estrategia, el Partido Comunista, en alianza con los reformistas y los republicanos liberales, tuvo que desbaratar completamente la revolución. En la práctica esto significó librar una guerra civil dentro de la propia guerra civil contra las organizaciones revolucionarias, especialmente el PUM y la CNT. El Estado republicano fue reconstruido, los comités obreros fueron disueltos, las milicias fueron integradas en un ejército regular, muchas de las tierras expropiadas fueron devueltas a sus antiguos propietarios. Y para mayo de 1937, las fuerzas revolucionarias habían sido derrotadas políticamente y militarmente, y el Partido Comunista había conseguido dirigir una restauración del sistema capitalista dentro de la zona republicana, consolidando un gobierno de Frente Popular cuya estrategia pasó a centrarse casi exclusivamente en obtener el apoyo diplomático de las democracias occidentales. El caso más significativo para demostrar esto es lo que pasó con la cuestión de Marruecos. El Frente Popular se negó a proclamar la independencia de Marruecos porque temía desencadenar una insurrección anticolonial en el norte de África que pudiese extenderse a las colonias de Francia y Gran Bretaña y desestabilizar el orden colonial europeo. Esta orientación del Frente Popular también llevó crecientemente al socavamiento de la posición que habían conquistado las mujeres. Llevó a una reaparición del nacionalismo español y nuevos ataques contra las minorías nacionales. Y llevó a la destrucción de la moral y el entusiasmo que había existido en toda la clase trabajadora del campesinado en los meses iniciales de la guerra. Bueno, creo que ahora sí te lanzo la última pregunta, Vale. inevitablemente la que nos hacemos una y otra vez como intentando que algo cambie, pero si en el 36 el golpe fracasa, hay un proceso revolucionario profundo de una radicalidad tremenda, ¿por qué gana Franco? O sea, ¿cuáles crees que son las claves o factores decisivos de esa derrota, de ese proceso revolucionario? Bueno, lo que la tradición revolucionaria siempre ha mantenido y el argumento central que intento desarrollar en el libro es que la razón por la que esto ocurre
tiene que ver con la situación que se había desarrollado en el Estado español para 1936. Esa situación era lo que la revolucionaria Rosa Luxemburgo describió en 1916 como una encrucijada entre el socialismo o la barbarie. O lo que en el siglo XIX Marx y Engels, en el Manifiesto Comunista, habían descrito como una disyuntiva entre lo que ellos llamaron la transformación revolucionaria de toda la sociedad o la ruina común de las luchas, de las clases en lucha. ¿Vale? ¿Qué quiero decir con esto? Que no había un camino entre las dos opciones en el tipo de crisis que se había desarrollado en 1936. Tras el fracaso del golpe de Estado, el país quedó dividido en dos zonas. En una de ellas, donde el golpe fue derrotado, se abría la posibilidad de una transformación socialista. En la otra zona donde triunfó el golpe, se imponía la barbarie de la contrarrevolución franquista. Esas dos dinámicas no podían coexistir indefinidamente. Tarde o temprano, una debía imponerse sobre la otra. Y ante esa disyuntiva, el Partido Comunista, los reformistas y los liberales intentaron seguir un camino intermedio, intentaron buscar una tercera vía. Pero ese camino no existía. Y al destrozar la revolución, eliminaron la única posibilidad de haber derrotado a Franco y a la contrarrevolución. La defensa de la República Democrática, como mantenía el Partido Comunista y sus aliados, separada de la revolución social, era un callejón sin salida. Y al final, esa estrategia acabó allanándole el camino a Franco para la victoria en abril de 1939. Cuando Franco venció en 1939, no se produjo simplemente una vuelta a la situación que existía antes de la revolución. Y esto es la última lección que quiero destacar en esta introducción. Para nosotros como marxistas, el concepto de barbarie tiene un significado muy concreto, no lo usamos de forma ligera. Barbarie significa no simplemente violencia o represión, significa una regresión histórica, significa un retroceso de las fuerzas productivas y del tipo de sociedad en que vivimos respecto al nivel alcanzado anteriormente. Y eso fue exactamente lo que ocurrió en el Estado español si miras a todos los datos empíricos que existen. Durante al menos 2 décadas, la economía retrocedió de forma dramática. La producción cayó, el crecimiento económico se desplomó, gran parte de la infraestructura quedó destruida durante décadas. El país sufrió un profundo atraso económico y social. Al final, esto creó las circunstancias para un nuevo ciclo de acumulación del capital basado en la destrucción de la clase trabajadora y la tradición revolucionaria que se había formado hasta los años 30. Nunca podremos saber con certeza, no es ni siquiera un consuelo, qué habría ocurrido si la revolución hubiera seguido otro camino, si hubiese sido capaz de desarrollar un poder, una autoridad revolucionaria que conduciese la guerra. Nuestro argumento es que las posibilidades de derrotar a Franco habrían sido mucho mayores si la revolución hubiese sido capaz de hacer eso, de crear un poder revolucionario basado en los órganos de la clase trabajadora que habían surgido con la revolución. Y eso habría cambiado el curso de la historia. Pero la cuestión más importante no son los debates históricos sobre lo que podría haber pasado, lo que no pasó, lo que hizo este, lo que hizo el otro. Lo importante debería ser comprender qué lecciones podemos extraer de todo este proceso para el presente, para aquellos y aquellas de nosotros que queremos evitar que la historia vuelva a recorrer el mismo camino que a finales de los años 30, un camino que hoy en día podría conducir a una devastación mucho mayor que en los años 30, una devastación irreversible. Y voy a terminar ahí, Irene. Muchísimas gracias, Héctor, y recojo esa reflexión que me ha parecido brillante de creo que nos quedamos con esto. ¿Qué es lo que nos puede decirnos o enseñarnos, ¿no? La Revolución Española para que hoy podemos andar quizá pisando mucho más seguro y fuerte? Y ya ahora sí abrimos el turno de debate, preguntas, reflexiones eh, sobre todo lo que acabamos de hablar con Héctor. Muchísimas gracias. No sé si los que estáis en presencial, si levantáis la mano o si queréis. Ah, sí, si nadie más quiere decir algo, yo comento algo.
Primero que el libro de Héctor, como decía antes de la reunión, parece impresionante, tengo ganas de leerlo, simplemente que, bueno, de hecho se conecta, que esta semana, por un lado que estamos organizando esta charla, y por otro lado, con algunas personas más, hemos estado intentando mover una declaración llamando a que más gente anticapitalista se sume a la lucha unitaria contra el fascismo. Y se nota que muchos de los mismos debates del 36 siguen existiendo aquí. O sea, la idea de que la unidad tiene que ser unidad bajo las siglas de un partido reformista y aceptando todo su programa y no levantando la voz más allá. Y frente a esto, alguna gente de la izquierda radical dice, bueno, olvidemos la unidad. Solo la gente anticapitalista radical puede hacer algo. Y frente al fascismo no funciona. Entonces yo creo que una de las cosas que se ve en el 36 es la necesidad, pero también la dificultad de intentar hacer una lucha unitaria en todo lo que es posible hacer, una lucha unitaria, que queremos luchar contra Franco, entonces hagamos la lucha contra Franco, pero a la vez mantener la independencia de la izquierda revolucionaria. Y esto no es fácil en absoluto, porque es muy fácil que si, bueno, queremos unirnos, entonces no podemos criticar nada, no podemos levantar la voz porque ¿qué pensarán? O los que no están de acuerdo conmigo son una mierda, entonces me olvido de ellos y no colaboro con ellos. ¿Y cómo se busca este camino para impulsar luchas unitarias que necesitamos en todos los frentes, contra el fascismo, por Palestina, por una subida salarial? A ver, si trabajas en un sitio donde todo el mundo es revolucionario, pues hacemos una huelga revolucionaria, pero si no, tienes que buscar la manera de colaborar entre gente revolucionaria y gente no revolucionaria. Y las dificultades de hacerlo creo que son un elemento de lo que salió mal en el 36. Hay mil detalles más y yo no lo consolo. Pero yo creo que un elemento que también Héctor ha destacado es la importancia de organizarse políticamente, porque una persona sola no puede ubicarse frente a todo esto. La idea de tener una organización política, aunque sea un grupo pequeño, que comparte esta visión de que queremos un cambio revolucionario desde abajo, donde la propia gente toma el poder, no cuatro burócratas, pero también luchar por cosas concretas en el día a día, pero sin limitarlo todo a simplemente reformas y no se puede hacer nada más. Es que, por un lado, es muy fácil. Luchamos por cada cosa, pero intentamos derivar al capitalismo. Pero cómo hacerlo, hay mil problemas de día a día. ¿Qué hacemos en el movimiento antiguerra? ¿Qué hacemos sobre la opresión de mujeres? ¿Qué hacemos en un lugar de trabajo? Y aquí la cuestión de una organización revolucionaria, y el PUM intentó serlo, y como decía Héctor, cometieron algunos errores importantes que yo no controlo tanto, pero yo creo que es un ejemplo de la necesidad de la claridad política, tanto en los principios como responder a cuestiones tácticas sin perder los principios. No sé si esto aclara mucho, pero sí, en la web, la gente en el Estado español está no pasarán en catalán, con dos S, 2026.wordpress.com, y está en Facebook, en Instagram, en Twitter y todo esto. Una llamada diciendo, necesitamos una lucha unitaria y que la gente más radical impulse esta lucha unitaria. Y es algo que estamos moviendo gente de aquí más que ningún otro grupo político porque no entienden la necesidad y la posibilidad de combinar la visión revolucionaria con la lucha unitaria. Hay una mano levantada de Ana y Andy de Portugal. ¿Me pueden escuchar? Oh, Sí, ¿me oyen? Ok. sí. Gracias por un meeting fascinante y disculpa mi falta de castellano. Lo que realmente yo quiero, no sé, explorar es que la dificultad
bajo circunstancias revolucionarias. Y esto es aprender, entender y cambiar, intervenir a nuestra clase, la clase obrera. Y por eso, después de años, yo jugaba fútbol en Clapham Common en Londres y todo el mundo fue izquierdista con camisetas de Barcelona porque apoyamos la guerra civil como una romancia o una romance enorme y absurda también. Y realmente a gente dicen que, bueno, lo que quería decir es que, ¿qué pasa con el PUM? La verdad. Porque el PUM, de repente, una organización chiquitita, no tenía una influencia enorme. Este creció durante los años, un poco años previos. ¿Y qué pasó con sus líderes y sus análisis y tal? Porque hay muchos de la izquierda que romantizar el PUM como, no sé, gente que quería avanzar la revolución, pero no, no alcanzó. Gracias, Andy. Muy bien. Sí, una cosa que se ha comentado es el papel de la CNT, de la organización anarquista, en el momento en que se le ofrece la posibilidad de tomar el poder, de crear un estado obrero, y ellos la rechazan por el tema dijéramos, de la contradicción con su principio filosófico de que el Estado no se debe crear, sino que se debe destruir. Es un poco el tema de hasta qué punto en una situación como la que se estaba viviendo, con fascistas armados tomando el territorio, eh, esta contradicción de mis principios fundamentales filosóficos o la acción puramente práctica, táctica de parar al fascismo, hasta qué punto este choque entre lo que era la teoría y la necesidad del momento contribuyó a la derrota de la revolución. En el momento de decir, queremos algo más purista o aceptamos la contradicción y luchamos con lo que tenemos. Gracias, Paco. Xavi. Sí, hola. Bueno, gracias Héctor por la explicación que es súper interesante. Bueno, quería comentar a raíz de lo que has dicho y lo que se comenta, que por ejemplo, el tema de la CNT y el PUM, que no veo que fuesen, creo, bloques monolíticos y que dentro de la CNT hubo debate interno, porque comentar que no quisieron tomar el poder, claro, desde el momento que nombraron ministros, etcétera, estaban traicionando sus principios, entre comillas, y mucha gente dentro de la CNT lo veía así. Y dentro de la CNT hubo muchos problemas entre la gente que, igual como pasó con el PUM en cierta manera. Aquí en la Generalitat, Andreu Nin mismo fue consejero de Justicia, etcétera. Esto era muy contradictorio consigo mismo. Yo creo que esto podría haber sido un inicio del drama que hubo después. Y después, bueno, no se ha nombrado los hechos del mayo del 37. Lo digo porque para mí se representa en el fin de la revolución y en cierta manera, un poco en la línea de lo que dices, que si no se hubiese eliminado la revolución había alguna posibilidad. Otra cosa es cómo hubiese seguido la historia, pero esto es política ficción. Pero me refiero que la guerra se acaba ya entonces. Se acaba entonces, se restaura el orden, el, el Partido Comunista era un peón de Stalin completamente y entonces no, lo que has comentado que ellos vendían de que era pausar la revolución,
era mentira. Ellos no querían ninguna revolución, ellos querían mantener el status quo, ellos tenían unos intereses diplomáticos con Inglaterra, etcétera. Ellos no, en ningún momento creo que realmente quisieron una revolución. Y si había alguien en las bases que lo creía, pues bueno, creo que iba engañado. Entonces era, bueno, para ver si se puede comentar un poco esto de los hechos del mayo del 37, lo que representaron los grupos que, incluso en ese momento que la CNT ya iba a decir, se suicidó políticamente pidiendo el alto el fuego, que se parase. Eso era el fin de la revolución y era el fin de la guerra, pero no todo el mundo en la CNT lo vio así. Estaban los amigos de Durruti, estaban las juventudes libertarias, imprimieron panfletos, los repartieron, animaron a seguir hasta el final, que no había nada que perder. Parte del PUM también lo vivió así, aunque sus líderes eran un poco más ambivalentes, pero las bases, desde luego, había la gente, grupos muy minoritarios, pero la sección bolchevique leninista de España, ¿no? El grupo de Múnich, que era como el referente de la Cuarta Internacional, y toda esta gente abogaron muy activamente y lucharon o intentaron luchar hasta el final. Quizá porque entendieron que perdiendo ese momento la guerra, perdiendo la revolución, la guerra estaba perdida, seguro. Juan Antonio, adelante. Hola, buenas. Soy Juan Antonio de Sevilla y aquí tenemos mañana un acto sobre uno de los hitos de la lucha antifascista de la guerra civil y es la columna minera. Cuando da el golpe el asesino este de Sevilla, bueno, pues como la República no tenía gente armada, no, estaban luchando en Sevilla, pero en la zona metropolitana no había nadie con capacidad y entonces pues la República le dio la orden al sindicato UGT de la cuenca minera de Huelva para que mandara un destacamento de mineros a Sevilla. Esto nunca se cuenta en Sevilla. Se cuenta que los mineros eran unos desgraciados, que los cogieron en mi pueblo, de camino a Sevilla. Pero lo que no se cuenta es lo que ha dicho esto. La, la columna minera es fundamental en la historia de la guerra civil porque en sus pueblos mineros asaltaron no, tenían el permiso de la República, asaltaron cada cuartel de la Guardia Civil que iba de Nerva a Sevilla y cogieron las armas. Se organizaron ellos solos y llegaron a Sevilla. Bueno, ahí los traicionó un mando de la Guardia Civil. Pero lo importante de la columna minera de Huelva es que yo creo que fue el primer movimiento desde abajo organizado de trabajadores con conciencia obrera que fueron a luchar contra el fascismo. Entonces, si esto se hubiera generalizado, como dice esto, pues la cosa hubiera cambiado. Pero es que hoy en día, los que organizan el acto de memoria histórica, pues cuentan esta historia. Dicen que la columna minera fueron unos valientes, pero que ese tipo de lucha nunca hubiera salido porque no eran soldados profesionales. Entonces defienden el ejército republicano y todo este rollo. Ese cuento es también lo que utilizan hoy en día los grandes partidos de izquierda para que la gente no nos organicemos. Entonces, nuestro discurso, bueno, el que yo hago cuando voy al acto de memoria histórica, es que, como ya se ha dicho aquí, tenemos que, desde UCFR o desde cualquier espacio antifascista, tenemos que coger el ejemplo de la columna minera o la columna de Durruti o cualquier otro para decir
que tanto en el 36 como en el 2026 tenemos que ser nosotros los que nos organicemos desde abajo. Y también tenemos que enfrentarnos, con comillas, a los memorialistas que defienden cómo estuvo el PC dentro de la República, frente a los franquistas. Eso yo creo que tiene que ser nuestro relato memorialista. Decir que la República no fue una historia de pena y que los fascistas ganaron porque los republicanos no. Hay que decir que la lucha contra el fascismo en el 36, tanto en el 2026, tiene que ser desde abajo y como ya he dicho, el ejemplo de las columnas y del PON en la ribera del Ebro y donde se organizaron desde abajo. Eso yo creo que tiene que ser nuestro mensaje memorialista. Ya está, eso quería decir. Muchas gracias, Juan Antonio. Quiero comentar una cosa. Adelante, Joan. Vamos a ver, yo creo que un tema interesante para mí sería analizar el tema del POUM. Yo creo que ha sido de los partidos más maltratados, tanto por la extrema izquierda como por parte de la socialdemocracia, etcétera, que se ha ignorado los valores que tenía, porque es un partido que dinamizó el tema cultural, el tema de la mujer, etcétera, cuando ninguno de nosotros lo hacía, y que creo que sería interesante ver, analizar, que yo desconozco un poco el tema de la relación de Trotsky con el POUM. Yo creo que ahí jugó un poco el ego de Trotsky, que no le sentó nada bien que se rechazara por parte del BOK y de la izquierda comunista el integrarse en el Comité de Defensa de Trotsky en los procesos de Moscú, porque dijeron que en un comité con un nombre propio no se integraban y que les sentó fatal el tema, y a partir de ahí encontró siempre defectos en el trabajo del POUM. Hay un libro de un dirigente del POUM, Ignacio Iglesias, que se llama La fase final de la guerra civil, que yo creo que lo debería leer todo el mundo para ver un poco cómo actuó el Partido Comunista con relación al POUM, con relación a la CNT, y cómo al final la historia la acabaron escribiendo los sectores próximos al Partido Comunista. Gracias, Joan. ¿Hay alguien ahí en la sala que quiere comentar algo? Y si no hay nadie más, yo vuelvo. Creo que no. Pues primero, y espero que brevemente, sobre el tema de Trotsky y el POUM. Se ha escrito bastante sobre esto y se ha discutido bastante. Yo creo que Trotsky se pasó 1000 pueblos con la forma de tratarlos, pero que algunas cosas que criticó en el fondo tiene razón. Es decir, que, bueno, un ejemplo, y no va a nada más. Si alguien no ha visto la película Landon, La Tierra y Libertad, hay que verla porque es magnífica la película, bastante basada en George Orwell, Homenaje a Cataluña. Hay una escena que no sé hasta qué punto es verdadera, pero de hecho en esta película, un ex compañero nuestro, Andy, fue asesor histórico, entonces él se cuida mucho los detalles. El dirigente de la milicia del POUM, cuando llega el prota a la colina, aquí somos el POUM, allá, no sé si dice, allá son los stalinistas, no nos caen bien, y allá son los anarquistas en esa colina y son nuestros compañeros. Y la pregunta que me planteó es, ¿por qué el POUM está en una colina sola y no mezclar a toda su gente con las milicias de la FNT, donde podía estar codo con codo? Porque unas cosas que se comentan es que el POUM es pequeño, ojalá tuviéramos 15.000 o 20.000 o 30.000 militantes, pero en ese sentido poco. Frente a una organización de 1 millón de personas era difícil incidir. Pero claro, si te has montado tu propia milicia aparte, en vez de tener tus militantes actuando codo con los trabajadores y las trabajadoras anarquistas en las mismas milicias,
Entonces, allá podías influir no en la mesa grande donde se reúnen los jefes, sino en las bases. Y creo que es indicativo de un error importante, el firmar el pacto electoral, estas cosas. Pero yo creo que fluye un poco de la idea de que la política importante es arriba, y ya sé que había gente muy combativa en el PUM, pero este problema está. Pero esto no significa que todos los insultos que dijera Trotsky fueran merecidos. La otra cosa es lo que decía Xavi de los hechos de mayo, en el mayo 37, cuando los stalinistas básicamente envían tropas armadas para acabar con el poder obrero en la Telefónica. Hace una semana estábamos en un viaje guiado por la revolución que hace aquí un compañero en Barcelona, Nick Lloyd y Héctor y Lorna, su compa, estuvimos allá y él lo explicó súper bien, lo recomiendo a quien sea. Y es un ejemplo de la diferencia que sigue siendo relevante entre las diferentes corrientes políticas. O sea, la socialdemocracia, ya vemos qué significa Tony Blair y la guerra de Irak, entre otras cosas. Pero también el stalinismo, que se llaman comunistas, marxistas, leninistas, lo que sea, en el momento de verdad envían tropas para acabar con el control obrero. Y hay 1000 ejemplos más de este tipo de cosas. Entonces, la idea que está resurgiendo ahora el estalinismo, mucha gente joven, entusiasmada, con la bandera roja en filas en las manis, pero yo creo que sería importante recuperar un poco esa historia que representa el estalinismo en un momento revolucionario o incluso en muchas luchas cotidianas, en luchas sindicales donde el burócrata stalinista hace un trato vergonzoso con el jefe o con no sé qué, en vez de apoyar la lucha de abajo. Entonces, lecciones como lo de 36 no es como para fijarse en cada detalle y qué habría pasado, sí, pero aprender para las luchas del futuro. Y una lección es que la diferencia entre lo que representó Stalin y el socialismo desde abajo no es una cosa del pasado, sino una cuestión que sigue siendo relevante en cómo hacemos frente al fascismo, cómo impulsamos la lucha sindical, qué hacemos, no sé, frente al imperialismo. La solución es hacerse amigos del gobierno iraní o gobierno venezolano, que luego sale rana y se alía con Trump, o el gobierno de Cuba, que fácilmente hace lo mismo, o la lucha de abajo. Entonces, no son debates abstractos teóricos sin relevancia, sino que tienen que ver con nuestras posibilidades de ganar la próxima vez. Y entonces, lo que decía antes, la importancia de tener una organización que tenga visiones claras sobre esto. Y no es como si dicen, no soy ni de izquierdas ni de derechas, son derechos. Si dicen, no soy ni stalinista ni trotskista, pues sin ser trotskista súper ortodoxo, estamos en contra del stalinismo no por mala leche, sino por cosas como lo que hicieron en el 36. No sé si nadie se anima, podemos darle el turno a Héctor y que haga una ronda de respuestas y reflexiones. ¿Te parece, Héctor? Me parece bien, vale. Y muchas gracias por todas las preguntas y comentarios, porque me parece una discusión bastante interesante. He hecho todavía muy pocos eventos presentando el libro, así que es uno de los primeros. Y siempre aprendes mucho con estas cosas. Voy a intentar, si entiendo mis garabatos, voy a intentar centrarme en 3 cuestiones en respuesta. Primero de todo, quiero retornar a esta cuestión de qué tipo de unidad necesitamos contra la extrema derecha, que varias personas han mencionado y es muy relevante para nosotros en el día de hoy, ¿verdad? En la tradición marxista siempre hablamos del Frente Único, que es un concepto que teorizó la Internacional Comunista durante su época revolucionaria, al principio de los años 20, basándose en las experiencias reales del movimiento obrero. La táctica del Frente Único consistía en la idea de que las organizaciones revolucionarias, los nuevos partidos comunistas de masas cuando eran revolucionarios y organizaciones así, podían iniciar
resistencia unida, unificada, junto con las masas de las organizaciones socialdemócratas y aquellos trabajadores y trabajadoras que no eran revolucionarios, pero que querían luchar contra el fascismo o que querían luchar por sus condiciones o lo que fuese. Entonces, era un tipo de unidad dentro del movimiento obrero que se basaba en la lucha colectiva y se basaba en la idea de que si tienes unidad, la resistencia será más fuerte. Y si la resistencia es más fuerte, es más probable que la gente que esté involucrada saque conclusiones más radicales. Y si la gente saca conclusiones más radicales en el proceso, la influencia de las organizaciones revolucionarias puede crecer. Y esta fue una táctica que dio muchos frutos en lugares como Alemania, y donde no se aplicó, por ejemplo en Italia, pues facilitó el ascenso de la fuerza de Mussolini en los 20. Pero conforme la Internacional Comunista pasó a estar controlada por Stalin, la táctica del Frente Único se abandonó. Y durante un periodo la Internacional Comunista adoptó una actitud increíblemente sectaria hacia el resto del movimiento. Esta es la época de lo que se llamaba el tercer periodo, en la que los comunistas argumentaban que los trabajadores socialdemócratas no solamente eran tan malos como los fascistas, pero eran aún peor que los fascistas. Y el contexto de este periodo es el crecimiento de los nazis en Alemania. Entonces fue un desastre porque impidió unidad entre los trabajadores comunistas y los trabajadores socialdemócratas frente a los nazis y facilitó el ascenso al poder de los nazis. Debido a esa derrota, entonces la Internacional Comunista retornó a la idea de la unidad, pero no a la unidad que había representado el Frente Único entre las fuerzas trabajadoras, sino, como dije, la unidad del Frente Popular. Una unidad que consistía en subordinar a la clase trabajadora a otras clases sociales. Y para trasladar esto al Estado español, es interesante comentar que antes de que empezase a popularizarse el Frente Popular, los revolucionarios, en los grupos que he mencionado en varias intervenciones, que eran el VOC y la ICE, la izquierda comunista, que su unificación llevó a la creación del PUM, habían utilizado con mucho éxito la táctica del Frente Único. Y la famosa insurrección de octubre de 1934, incluida la comuna de Asturias, fue en gran medida el resultado de esto. Cuando en 1933 la derecha volvió a ganar las elecciones e intentó desbaratar todas las conquistas que los trabajadores y los campesinos habían hecho en los años anteriores, la iniciativa de los revolucionarios, de las alianzas obreras, fue precisamente esto, fue un frente único que unió a las fuerzas revolucionarias pequeñas con el movimiento obrero mucho más extendido y transformó la situación porque desencadenó una serie de huelgas y de manifestaciones masivas que frustraron el ascenso de la derecha y llegó a la comuna de Asturias, durante la cual durante 2 semanas la clase trabajadora tomó el poder en Asturias y fueron reprimidos salvajemente, de hecho por fuerzas dirigidas por Franco. Pero se debió a su aislamiento porque no se utilizó esa táctica en todo el Estado español. En 1936, la cuestión del Frente Popular pasó a reemplazar al tipo de unidad que se había forjado anteriormente. Entonces, quería destacar eso porque es importante. Y lo que la conclusión más importante que queríamos destacar en términos al Frente Popular es que el Frente Popular no fue sencillamente una manera distinta de luchar contra la extrema derecha. El Frente Popular, donde se aplicó, fue una forma desastrosa de luchar contra la extrema derecha, porque nunca consiguió su objetivo de conseguir esto. No tengo tiempo para hablar de ello, pero en Francia se aplicó al mismo tiempo y de un movimiento obrero que había conseguido todo tipo de victorias y había paralizado a la extrema derecha, la imposición del Frente Popular hizo lo contrario. Desmoralizó al movimiento y llegó a la situación de 1940, en la que Francia pasó a estar gobernada por la ocupación nazi y un gobierno colaboracionista. En el Estado español, una vez el Partido Comunista y sus aliados consiguieron destrozar la revolución, destrozar a las fuerzas revolucionarias y aplicar plenamente su estrategia del Frente Popular de reconstruir el ejército convencional,
de llevar a cabo una guerra ortodoxa, de conducir diplomacia, presión diplomática para modificar la actitud de Gran Bretaña y Francia, esta estrategia fracasó en sus objetivos, porque desde el punto de vista militar, la República perdió iniciativa y perdió una batalla tras otra, y desde el punto de vista diplomático, las democracias occidentales nunca cambiaron su actitud. Después de la contrarrevolución dirigida por los estalinistas, las democracias occidentales continuaron teniendo la misma actitud que habían tenido con anterioridad durante el proceso revolucionario. Y mientras Hitler y Mussolini incrementaron continuamente su apoyo a Franco, la actitud de la ayuda de la Unión Soviética, de hecho, fue disminuyendo progresivamente conforme cambiaron sus prioridades diplomáticas. Y como es bien sabido, para 1940, Stalin pasó de intentar forjar una alianza con Francia y Gran Bretaña a firmar un pacto secreto con Hitler, que no les salvó tampoco porque en 1941, obviamente, Alemania lanzó la invasión de la Unión Soviética. Entonces, eso es lo primero que quería destacar. Segundo, ha habido varias preguntas sobre la CNT y el PUM que me parecen muy interesantes. Sobre la CNT, como dijo, me parece que Xavi, la CNT no era en absoluto un monolito y la actitud de la CNT durante la revolución provocó muchísima tensión dentro de la organización en todo el Estado español. La razón lo que me gustaría destacar, supongo, es que la negativa de los dirigentes de la CNT a tomar el poder debido a sus concepciones anarquistas fue lo que creó esta tensión. Y es importante también destacar que el modelo organizativo de la CNT y de las organizaciones anarquistas, debido a su negativa a tener estructuras y líderes y todo esto, creó formas de liderazgo que eran que estaban fuera del control de lo que sería la base de la organización sindical. Y hay varios ejemplos muy importantes de esto. Por ejemplo, cuando en noviembre de 1936 los líderes anarquistas por segunda vez fueron invitados a formar parte del gobierno en Madrid y se les ofreció 4 ministerios, los líderes de la CNT aceptaron formar parte del gobierno y tomar posiciones como ministros sin consultar a sus bases. Y unos días después se tomó la decisión de desplazar el gobierno de Madrid a Valencia, abandonando a la población de Madrid a su suerte, y de nuevo los líderes de la CNT aceptaron esto sin consultar con sus bases. Esto no era porque hubiesen traicionado sus principios, sino yo argumentaría porque en vez de intentar desarrollar formas de liderazgo que estaban bajo el control de sus bases, la forma de liderazgo que existía en la CNT era una forma de liderazgo donde los líderes eran aquellos que destacaban porque tenían más talento, porque hablaban mejor, porque eran más valientes o más audaces que el resto de la gente y lideraban en práctica de esa forma. Pero la falta de estructuras del tipo que intentamos desarrollar en organizaciones marxistas, donde entendemos que el liderazgo es algo natural, pero que tiene que estar bajo el control de las bases, llevó a ese tipo de situaciones. Entonces sí que hubo mucha tensión entre las bases y el liderazgo, pero la forma de organización de la CNT lo hizo más difícil para que las bases pudiesen controlar al liderazgo de esa forma. Entonces eso me lleva a la cuestión del PUM y su relación con la CNT. El PUM, como ha dicho mucha gente, hay dos actitudes hacia el PUM. O hay una actitud muy romántica que la gente ha destacado principalmente por leer sobre el PUM en el libro de George Orwell, de Homenaje a Cataluña. O hay una actitud en círculos revolucionarios a veces que es increíblemente negativa, de acusar al PUM de ser traidores, que está muy influida por los escritos de Trotsky y la actitud de Trotsky hacia el PUM. El PUM cometió errores importantes en la revolución, que como digo los exploro más en el libro. Y destaco 3. En 1936, en febrero, firmó el pacto electoral que, después de que empezase la revolución, llevaría al Frente Popular. En septiembre del 36, ya empezada la revolución, el PUM accedió a participar en el gobierno de la Generalitat con su líder, Andreu Nin,
tomando una posición. Y hay aspectos de su conducta durante las jornadas de mayo que también se pueden cuestionar. Lo que argumento en el libro es que esas acciones no se debieron principalmente a que el PUM fuesen unos traidores o, como argumentó Trotsky, a que fuesen centristas en el sentido de que vacilaban entre ser revolucionarios y ser reformistas. Los líderes del PUM y sus bases no tenían ilusiones en un camino parlamentario a la revolución. No tenían ilusiones en la idea de que a través de las elecciones fuesen a cambiar el mundo. La conducta del PUM tiene que entenderse como la posición de un partido minoritario dentro de la clase trabajadora que está intentando incrementar su influencia, y eso quiere decir que tiene que relacionarse con los sectores de masas tanto del PSOE como aquellos influidos por la CNT. Y al intentar hacer esto, al intentar evitar su aislamiento, el PUM comete esta serie de errores. ¿Por qué? Porque inicialmente, cuando se enfrenta a esas tres condiciones que he mencionado, el PUM, en primer lugar, propone una estrategia correcta. Propone en febrero del 36 que las organizaciones obreras no deberían aliarse con los republicanos liberales, que deberían presentar su propia lista electoral basada en las alianzas obreras. En septiembre del 36 plantea que en vez de formarse un nuevo gobierno de la Generalitat, que las organizaciones obreras tienen que tomar el poder y desplazar al antiguo poder. Y en las jornadas de mayo de nuevo plantea a los líderes anarquistas y a las bases que hay que tomar el poder. Lo que pasa es que como una organización minoritaria, las tres veces no gana el argumento. Y entonces lo que el PUM hace en las tres ocasiones es que se adapta a las organizaciones más poderosas para intentar mantener una relación con la clase trabajadora. Entonces, eso, en mi opinión, es un error porque el PUM socava sus propias posibilidades de ganar estos argumentos al adaptarse de esta manera, pero me parece importante distinguir que la razón por la que el PUM comete estos errores no es porque sean una banda de traidores o porque no sean verdaderamente revolucionarios, sino debido a la situación en la que se encuentra. Y la lección más importante que debemos destacar es las dificultades que existen siempre en desarrollar una verdadera fuerza revolucionaria en un proceso revolucionario. El PUM se había formado 10 meses antes de la revolución. El PUM tenía 6.000 miembros cuando la revolución empezó. Y creció un poquito, creció a 30.000 miembros en los primeros meses de la revolución. Pero claro, la CNT entró a la revolución con 500.000 de miembros. El Partido Comunista con 30.000 o 40.000 miembros. El PSOE con centenares de miles de miembros. Y esas organizaciones tenían mucha mayor influencia. La CNT, como dije, creció a 1,5 millones. Un ejemplo de esto es que en un momento en el que millones de trabajadores y trabajadoras se estaban radicalizando, el PUM sacó un periódico diario para popularizar sus ideas, y el periódico La Batalla tenía una publicación de 20.000 ejemplares. Entonces, eso creo que demuestra las dificultades que tenían de influir verdaderamente en la escala que era necesaria. Pero eso no quiere decir que debamos ignorar los errores. Lo que deberíamos hacer es aprender de esos errores. Y hay muchos aspectos de la experiencia del PUM que son inspiradores. Es el partido revolucionario más grande que nuestro lado ha conseguido desarrollar en ningún lugar del mundo, siguiendo la experiencia de la derrota de las revoluciones en Rusia y en Europa en los años 20. Como un partido anti-estalinista basado en la tradición marxista. Pero eso no quiere decir ignorar sus errores. Lo último que me gustaría decir, muy rápidamente, es que la historia nunca se repite de forma mecánica, ¿vale? Y las circunstancias de hoy en día son muy distintas a las de los años 30. Pero, como dije al principio, vivimos en una época marcada por crisis económica, polarización política y social y el crecimiento de la extrema derecha. Y la Revolución Española tiene lecciones muy importantes para nosotros hoy en día. ¿Qué tipo de unidad tenemos que desarrollar? Por ejemplo, nos recuerda también que el reformismo tiene límites muy claros cuando entra en conflicto con los intereses fundamentales de la clase dominante, lo cual ocurre en periodos de crisis como el de ahora. Nos recuerda también que la clase trabajadora tiene la capacidad, cuando actúa de forma unida, de transformar la sociedad e impedir catástrofes como las que nos enfrentamos hoy en día,
el cambio climático, la posibilidad de una guerra nuclear, la crisis económica que se está desarrollando y el crecimiento de la extrema derecha. Nos recuerda también que la clase dominante no renunciará a ningún método para impedir un desafío a su poder. Y eso lo vimos muy claramente en las zonas donde el alzamiento ganó y en todo el Estado español una vez ganaron la guerra. Y por último, como dijo José Antonio, la historia de la Revolución Española no es solo una historia de una derrota. Es una historia que nos demuestra eso, que la acción colectiva de millones de personas en una revolución puede permitir a la clase trabajadora, no a sus líderes, sino de verdad a la clase trabajadora con todos sus millones de componentes, a tomar su destino en sus propias manos. Pero para que un proceso de este tipo gane, tiene que haber una fuerza revolucionaria que esté de verdad comprometida a que la clase trabajadora tome el poder y se organice para defender sus conquistas de la manera en la que no ocurrió en 1936 y 37. Así que termino ahí e invito a quien esté en la habitación o en línea a que consideren afiliarse a Marx 21, que es una organización que es pequeñita, pero que aspira a desarrollar ese tipo de organización basado en las ideas que hemos discutido aquí. Muchísimas gracias, Héctor, por tu intervención. Nos quedamos con ese reclamo de recuperar nuestro legado revolucionario. Es fundamental porque nos hace aprender, por supuesto. Y creo que, David, no sé si creo que aquí ya podíamos terminar y Solo hacer un es, anuncio a nuestras publicaciones. Bueno, que gracias a Héctor por una charla muy interesante. Para la gente que haya perdido un poco al principio, la gente que ha tenido que marchar temprano, habrá grabación con mínimo en audio bastante pronto, que se colgará el enlace en la página en la web donde se anunció la charla. Pues tenemos aquí el boletín actual de junio. Estamos preparando el suplemento de verano, que tiene algunos artículos muy serios y otras cosas como el horóscopo trotskista, que es muy divertido. Entonces, esto saldrá dentro de 2 semanas, pero por el momento tenemos este boletín. También se encuentra en la web marx21.web.net. Hace poco hemos publicado un libro que es mucho más corto que el libro de Héctor, y en castellano, que se llama Trotskismo después de Trotsky. Y este libro trata algunas de las diferencias dentro de las izquierdas, sobre que no son solo diferencias abstractas teóricas, sino que tiene que ver con cómo luchamos, cómo intervenimos en el día a día. Y otro libro que salió hace ya 1 año y pico, está en la segunda edición, Palestina, una estrategia revolucionaria, que es un artículo muy sólido, una compañera de Gran Bretaña que es experta en la región, y también una serie de artículos nuestros que hemos escrito a lo largo del genocidio y algunos antes. Entonces, todo esto, la gente que está aquí en Barcelona lo puede comprar directamente. En Madrid también, Irena, que está moderando, tiene material ya. Y si no, se puede pedir vía web y podemos organizarnos para enviarlo. Y finalmente, volviendo al principio, y en Andalucía también está Juan Antonio. Juan Antonio, Héctor, no es José Antonio. Esto hay que tener mucho cuidado con ese nombre. Juan Antonio es nuestro. José Eso Antonio. que no. José Antonio es otro. Tenemos este libro que se puede comprar online en la web de Bookmarks editorial en Gran Bretaña. Eso. Y estamos preparando jornadas para mediados finales de noviembre, y todo el mundo está invitado a venir aquí a Barcelona, que se celebra en esta sala muy linda de la Casa de Solidaridad con América Latina. Y ya difundiremos en las próximas semanas, difundiremos los detalles. Eso es. Pues yo creo que damos por cerrada la charla. Muchísimas gracias a todos los que habéis participado. Gracias, Héctor, por la magnífica charla y nos vemos. Esto, eres una máquina.
Obrigado. Ah. Mm. Gracias, hasta luego. Venga, hasta luego. ¡Viva la revolución! Prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela.